Este es el lugar donde los fantasmas habitan. 7 experiencias escalofriantes en Mazamitla. Mazamitla, ese rincón del mundo donde las sombras danzan entre los árboles, guarda secretos tan oscuros que helan la sangre. En cada rincón de sus montañas, se cuenta que los ecos del pasado nunca se apagan. Desde la llegada de la noche, los susurros empiezan, murmullos de almas perdidas que vagan eternamente entre susurros de viento y el crujir de las hojas. La leyenda dice que la cabaña del bosque es un portal hacia lo desconocido. Aquellos valientes que se atreven a cruzar su umbral se sienten atrapados en una realidad alterna, donde el tiempo se detiene. ¿Te imaginas sentirlo? Esas miradas vacías de antiguos moradores que parecen surgir de la nada. La sensación de ser observado, de que algo o alguien te sigue. La bruma espesa envuelve todo, y una risa lejana, casi infantil, se escucha en la distancia, llena de malicia. Una pareja que acampó cerca una vez dijo que vieron siluetas danzando alrededor de la fogata. No lograron dormir esa noche, con el corazón en la garganta y un miedo que no los abandonó. Al día siguiente, las sombras desaparecieron, pero sus gritos de terror aún resonaban en el aire. De repente, uno de los guías, conocido por sus historias, se adentra en el bosque al caer la tarde, y desaparece. Sus amigos, llenos de ansiedad, lo buscan entre la vegetación, brindando más y más nombre a su angustia. Pero, apenas dan unos pasos, sienten un frío helado que les recorre la espalda. Los árboles parecen susurrar en un idioma olvidado. El tiempo se detiene, es demasiado silencio. Instantes después, el guía aparece como si nunca hubiera estado ausente. Su expresión pálida los inquieta más que su desaparición, pero él solo sonríe, como si un secreto aterrador habitara en su pecho. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Métete en la piel de los que se atreven a desafiar a Mazamitla. Apenas caiga el sol, descubrirán que existe una leyenda sobre el laguito de las ánimas, donde las almas de los que partieron regresan en forma de niebla. Testigos afirman que han visto figuras de mujeres flotando sobre el agua, sus rostros tristes miran hacia el horizonte. ¿Pero qué ocurre si te acercas? Las burbujas que emergen de la superficie no son ordinarias, es como si el mismo lago te llamara por tu nombre. Sin embargo, ten cuidado, porque aquellos que hayan osado acercarse no siempre regresan a la luz del día. La noche está cargada de misterios y la tensión aumenta. Una corriente helada corta el aire, mientras se perfilan sombras que parecen bailar entre las ramas. ¿Cuál será el siguiente paso a dar? La curiosidad está a flor de piel, pero el miedo se asienta en el estómago. ¿Qué secretos ocultará realmente Mazamitla? El grupo de amigos se miró unos a otros, el nerviosismo palpable en el aire. Algunos comenzaron a murmurar relatos sobre las almas que, según se decía, custodiaban el lago. Las historias de terror que habían escuchado antes vibraban en sus mentes, lo que el guía había traído de vuelta del bosque era más que inquietante. La silueta pálida y su sonrisa perturbadora les había dejado una sensación de inquietud. ¿Por qué no vamos al laguito?, dijo Patricia, tratando de ocultar su propio miedo bajo una capa de valentía. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, como un desafío a lo desconocido. El entusiasmo de algunos era contagioso, y no pasó mucho tiempo antes de que la mayoría comenzara a moverse en dirección al lago. El camino, cubierto de hojas muertas, crujía bajo sus pies. La luna llena iluminaba la senda, creando sombras alargadas que parecían cobrar vida. Un hechizo en el aire, una cierta algarabía se mezclaba con el canto lejano de los grillos. Con cada paso hacia el laguito de las ánimas, la atmósfera se tornaba más pesada, como si algo o alguien estuviera observándolos con un interés despiadado. Cuando llegaron a la orilla, la vista era deslumbrante. El lago, sereno y quieto, reflejaba el paisaje que lo rodeaba. Las sombras de los árboles se alargaban en el agua, haciendo que el lugar pareciera un cuadro pintado de horror.
Y allí, en el arroyo dulce de la brisa nocturna, surgieron burbujas. Grandes y pequeñas, retorcidas y pegajosas, como si respondieran a un llamado que solo ellos podían escuchar. ¿Escuchan eso?, preguntó Julián, que había estado en el fondo de la fila. Una voz distante resonaba en el aire, como un susurro sin fuente. Los demás guardaron silencio, tratando de identificar el origen, pero solo encontraron la incesante risa lejana que había perseguido a su grupo desde el momento en que cruzaron el umbral del bosque. No, escuchen, dijo Patricia de nuevo, y ahora todos se centraron en el sonido. El susurro se intensificaba, transformándose en un murmullo hasta alcanzar un grito. No se acerquen, resonó en sus oídos, en un tono lacerante, como un eco atrapado en el tiempo. Los amigos se miraron. El nuevo terror se apoderó de ellos mientras, como en un trance, sintieron que sus pies se movían hacia el agua oscura. Algo los llamaba con una fuerza irresistible. Regresen, regresen, gritó Julián, pero su voz se perdió en el aire cargado. Patricia, ante la extraña ilusión, tomó un paso adelante. Ahí estaba la niebla, una forma etérea que parecía moldearse en figuras conocidas, mujeres de cabello largo y rostros distantes. Sus ojos vacíos miraban, sin ver, y una tristeza imponente llenó el espacio. Patricia, no, la advertencia llegó tarde. El lago burbujeó con más fuerza y el aire se volvió denso. Aquellas alfileres de hielo que atormentaban a los amigos se convirtieron en cadenas, manteniéndolos anclados a la realidad, al horror de lo que se avecinaba. Patricia estaba a un paso de sumergirse en la superficie, cuando un grito desgarrador resonó: «No dejes que te atrape». El grupo se lanzó hacia adelante, pero el agua ya comenzaba a devorar a su amiga. El caos se desató. Todos se lanzaron a su rescate, pero al mismo tiempo, el bosque pareció cobrar vida. Las ramas crujían, los árboles susurraban y la sombra de algo más grande se cernía sobre ellos. ¿Dónde está? Patricia, vuelve, gritó Julián, pero la niebla comenzó a envolverlos, y en momentos sucesivos, se sintieron arrastrados hacia una realidad paralela, donde el tiempo se deformaba y las voces de quienes habían perdido resonaban en un coro interminable. Y mientras luchaban por escapar, una figura familiar se hizo notar entre la bruma. El guía, con su sonrisa inquietante, apareció de nuevo, ahora más cerca, con ojos que brillaban como el fuego. «¿Están listos para conocer la verdad de Mazamitla?», susurró, mientras la oscuridad los engullía. ¿Qué les esperaba en esta nueva dimensión de sombras y ecos? ¿Quiénes serían los próximos en ser reclamados por el laguito? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero una cosa era cierta: lo que habían venido a buscar no era solo una aventura, era un destino aterrador. El silencio que había caído sobre el grupo era ensordecedor. El grito de Patricia se había desvanecido en la neblina, como si nunca hubiera existido. Aquella oscuridad, ahora palpable y voraz, los envolvía, transformando el entorno familiar en un laberinto de pesadilla. Julián sentía el pánico florecer en su pecho, y el rostro de cada amigo se retorcía en una mezcla de miedo y desesperación. «Volvamos a la orilla», ordenó Santiago, rompiendo el silencio helado, pero su voz parecía ahogada por el murmullo incesante del bosque. Las sombras en el agua parecían burlarse de ellos, presentando formas que fluctuaban, algunas grotescas, otras casi humanas. Había un terror latente en el aire, una energía oscura que parecía reírse de su angustia. Desesperados, comenzaron a retroceder, pero el sendero que habían seguido se desvanecía tras ellos. Las fuertes raíces de los árboles se aferraban a sus pies, como si la tierra misma intentara atraparlos. Cada paso más atrás era como dar un paso hacia la perdición. El bosque no solo había cobrado vida, lo había hecho con una intención malévola. «Patricia», gritó nuevamente Julián, su llamada se sentía cada vez más impotente. «¿Dónde estás?». La respuesta era solo el eco de su voz, y aunque todos querían seguir adelante, algo los mantenía firmes en el lugar, como si una fuerza invisible luchara por arrastrarlos a la oscuridad que los rodeaba. En ese instante, un fuerte viento atraviesa el bosque, arrastrando hojas secas y un susurro que resonaba en sus oídos: «Vengan, ven a jugar». La risa infantil, ensordecedora, surgió de la niebla y se convirtió en gritos de gozo y desesperación. Las figuras en el agua se agitaban, llamándolos, y,
casi sin darse cuenta, las manos de Santiago y Valeria se entrelazaron por puro instinto. No podemos. Tenemos que salir de aquí, replicó Valeria, luchando por mantener la calma cuando la imagen de Patricia, rodeada por esa luz apacible de la neblina, empezó a materializarse una vez más. Pero no eran solo los ojos vacíos de las mujeres lo que la mantenía tensa. Era la sonrisa de Patricia, que ahora se había transformado en una mueca retorcida, como una invitación al abismo. ¿Por qué no nos unimos a ella?, preguntó, un brillo loco en sus ojos. Ella es libre aquí, nunca tuvo que irse. La desesperación y la locura comenzaron a colarse en sus corazones. No, sal de ahí, gritaron al unísono, pero el sonido de sus voces se diluyó en el eco de risas y murmullos cada vez más intensos. Julián, relevándolo a un lado, sintió que el mundo se tambaleaba, como si todas las fuerzas de la naturaleza estuvieran en su contra. Escuchen, dijo, una brasa de determinación atravesando su mente. Si nos mantenemos juntos, tal vez podamos luchar contra esto. Los demás lo miraron. La chispa del terror seguía encendida, pero dentro de esa agitación había una pizca de esperanza. En ese instante, una sombra diferente emergió entre las figuras, un rostro familiar pero distorsionado, con la misma sonrisa perturbadora del guía. Su voz resonó en el aire como un trueno. ¿Quieren saber la verdad? ¿Están listos para ser parte de su esencia eterna? Julián, ahora centrado, tomó un profundo aliento. ¿La verdad qué verdad? Suéltala. Pero la niebla pareció oírlo, y la atmósfera se volvió aún más oscura. Ahora parecían estar al borde de una revelación que jamás quisieron conocer. La risa y el llanto se fusionaron en un coro atroz mientras el lago comenzaba a agitarse. Una monstruosidad en el agua daba la bienvenida al grupo a un destino que apenas comenzaban a intuir. ¿Qué pasará con nosotros? La voz de Valeria tembló, en una mezcla de temor y curiosidad, y así, con cada palabra, los muros de su realidad se desgastaban, y la verdad latente de Mazamitla se acercaba. ¿Pudieran ellos ser los próximos fantasmas de aquel lugar? ¿O había una salida que aún debían descubrir? La escena estaba lista para el desenlace, pero el camino hacia la verdad aún permanecía misterioso, dejando un nudo en el estómago que clamaba por más. ¿Acaso podrían salir vivos de aquel sitio maldito? El aire se espesaba, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La mezcla de risas y lamentos retumbaba en sus cabezas, cada eco deslizándose profundamente en sus almas. Julián se sentía mareado. La monstruosidad en el agua, con su forma indefinida, parecía observarlos, como un depredador acechando a su presa. Un escalofrío recorrió su espalda, agudizando su sentido de supervivencia. ¿Qué hacemos?, murmuró Santiago, la voz rota por el terror. Cada palabra era un hilo que los mantenía conectados a la realidad, pero esa línea era tan frágil como el viento que aullaba a su alrededor. Tenemos que. Julián pausó, buscando las palabras correctas. No podemos quedarnos aquí. Debemos encontrar a Patricia. El solo pronunciar su nombre hizo que la imagen de su amiga, atrapada entre la luz y la oscuridad, se hiciera más vívida. Era un llamado desesperado que urgía a cada uno a permanecer unidos. De repente, la oscuridad se volvió densa, como si estuvieran siendo tragados por un túnel sin fin. La risa, que antes era un sonido lejano, ahora reverberaba como una tormenta en el interior de sus cabezas. Las raíces de los árboles parecían groseras, sus rugosidades casi humanas, reconociendo sus luchas, queriendo abrazarlos en un abrazo de muerte. No se suelten de las manos, gritó Valeria, aferrándose a Santiago con todas sus fuerzas. La unión de sus cuerpos parecía ser la única barrera contra la locura que se cernía sobre ellos. Mientras avanzaban un paso más, el rostro del guía se presentó nuevamente entre la niebla. No hay salida, solo versiones de lo que podrían haber sido. Su voz ronca y grave parecía mezclarse con todo el dolor y el sufrimiento del lugar. Sus ojos eran dos pozos oscuros que reflejaban sus propios temores, cada uno como un espejo roto. El suelo tembló bajo sus pies, y el agua del lago parecía burbujear con una energía oscura. Julián miró hacia el horizonte de la neblina. Había una salida, un destello de luz tenue asomando entre la densa oscuridad. Allí. Vengan, gritó, empujando a sus amigos hacia adelante.
La luz se convirtió en un faro de esperanza, chisporroteante como una estrella en la noche. Sin embargo, el viento ululó con fuerza, y a medida que se aproximaban a la luz, el canto de la risita infantil se tornó en llantos desgarradores. Nadie escapa. Nadie se va, resonó a su alrededor, como una orden que marcaba el destino de quienes entraban a este bosque maldito. Santiago, con los ojos desbordando terror, sacudió la cabeza. No podemos dejar que esto nos controle. No podemos ser parte de su odio. Con esas palabras, se detuvo, sintiendo que el poder que emanaba de la oscuridad empezaba a flaquear. Tomó una decisión. Retrocedió un paso, en desacuerdo con la invitación tenebrosa que los rodeaba. No, espera. Valeria tiró de él, sus manos temblando. Si te quedas, te perderás como Patricia. Con su voz quebrada, sentía la lucha interna que desgastaba a todos. Como decidir si arriesgarse por un atisbo de luz o un viaje de no retorno. En ese instante, mientras el grupo luchaba con su decisión, la sombra del lago se oscureció aún más, y una figura emergió. Era Patricia, sí, pero no como la recordaban. Sus ojos vacíos y su sonrisa distorsionada irradiaban una desesperación que casi los hizo ceder. No dejen que se apoderen de ustedes. Lo he visto. Esta es su trampa. Su voz resonó con un eco que parecía atravesar los muros de la locura. Julián sintió como el corazón le fallaba. ¿Querían ser libres o estaban condenados a unirse a ella? Esa duda lanzó un nudo en sus estómagos, y en un instante de vacilación, las sombras se abalanzaron hacia ellos como olas descontroladas. ¡Agárrense! Julián les gritó, mientras la sombra devoraba la última luz del bosque. Todo lo que conocían estaba a punto de desmoronarse, pero en la confusión, una revelación cruzó su mente. Si la oscuridad quería llevarlos a su mundo, tal vez el verdadero poder residía en lo que se negaban a ver. La oscuridad estaba sedienta y ellos estaban a su merced. Pero, ¿y si la unión era suficiente? Podrían resplandecer más allá de la sombra. Entonces, en medio de la tormenta, un grito feroz resonó en el aire. No era solo un lamento, era una llamada a la acción que podría cambiar el destino de su viaje. Juntos, resonó en sus mentes. Pero, ¿sería esa la clave o un último intento para perderse en el abismo? La niebla envolvió todo, dejándolos con un dilema que podría consumarlos por completo. ¿Habría alguna forma de salvarse a sí mismos antes que al otro? El resto de la verdad aún guardaba sus secretos, y la tormenta de Mazamitla tenía más en su oscuro corazón. La oscuridad se cerró a su alrededor como un manto pesado, y cada respiración se sentía como un eco que retumbaba en la inmensidad. Julián, Valeria y Santiago, todavía aferrados, sentían el frío mordiente de la locura a sus espaldas. La figura de Patricia había desaparecido en la neblina, dejando tras de sí solo una estela de horror y confusión. Aquella imagen, sus ojos vacíos y su advertencia desgarradora, resonaba en sus mentes. ¿Qué hacemos? Santiago logró murmurar, su voz apenas un susurro ahogado. Debemos seguir adelante, decidió Julián, apretando con más fuerza la mano de Valeria, como si su contacto pudiera aliviar la angustia que los invadía. La luz que habían visto parecía un recuerdo lejano, pero una parte de él insistía en que no podían rendirse. Sin embargo, la tenebrosa melodía que se alzaba como un canto nostálgico se entrelazaba con los ecos del bosque, como si la misma tierra exigiera su entrega. Julián, espera. Valeria se detuvo, su rostro se había vuelto pálido como las sombras que los rodeaban. Escucha. Un murmullo distorsionado llenó el aire, creciente y tremendo. Juntos. Juntos, la voz parecía surgir de cada esquina sombría del bosque. Amén de ser un llamado de unión, también era una advertencia. Es una trampa, no caigamos en ello, objetó Santiago, sus ojos reflejaban la inquietud de quien empieza a ver más allá de las ilusiones. Pero el terreno bajo sus pies empezó a temblar con fuerza, como si el bosque estuviera exigiendo que eligieran un bando. Las raíces se retorcían y deslizaban como serpientes vivas, buscando atraparlos, susurros flotando entre las hojas secas. Ellos no van a dejar que encuentres la salida, resonó la voz, un eco profundo que helaba la sangre en sus venas. Hacia la luz, ahora, rápido. Julián gritó, recuperando la determinación.
Se lanzaron hacia adelante, pero la niebla continuaba espesándose, sus cuerpos rozando la línea del desvanecimiento. Sin embargo, el destello en el horizonte se volvió más brillante, el borde de una salida parecida a un vórtice. Mientras se acercaban, la distancia entre ellos y esa luz se había reducido, pero el aire se tornó gélido, casi palpable. Julián, ten cuidado. Valeria lo tiró hacia atrás, justo cuando las sombras parecían alargarse, casi alcanzándolos. Durante un breve instante, la luz vibró y se desvaneció, convirtiéndose en la silueta de un antiguo árbol, cuyas ramas se extendían como manos en busca de almas. En el centro del árbol, una puerta se dibujó entre brumas, con un brillo seductor que prometía respuestas y desesperación en igual medida. «Es ahí», dijo Julián, su voz temblando, «debemos entrar». «¿Pero y si es otra trampa?». Santiago señaló la sombra que crecía detrás de ellos. La oscuridad parecía cobrar vida, una especie de criatura manifestándose entre los ecos de sus pensamientos. Cada una de sus dudas se hizo personificada en aquellas sombras, burlándose de ellos. Valeria miró a sus dos amigos, dispuesta a perderse en el instante. «No tengo idea de lo que hay detrás de esa puerta, pero no podemos quedarnos aquí. Si nos detenemos, nos atrapará». Cada uno respiró profundamente, y unánimes, cruzaron la línea de la incertidumbre hacia la puerta oscura. Fue un paso irrevocable que prometía minar sus almas o liberarlas a medida que traspasaban el umbral. Un grito desgarrador resonó detrás de ellos. La ausencia de luz se sintió como un golpe tras el otro en sus corazones. «Valeria», clamó Julián, su voz llena de pánico. Pero la puerta se cerró con un crujido opresivo, dejándolos atrapados en un espacio indiferente entre la vida y la muerte, donde los ecos de su risa se entremezclaban con lamentos desgarradores. Mientras el silencio se cernía sobre ellos, sintieron que una presencia acechaba tras las sombras que se arremolinaban, lista para reclamar sus almas. Entonces, un susurro helado se deslizó hasta ellos: «Bienvenidos a su verdad». Lo que enfrentarían a continuación sería su mayor prueba, no solo de supervivencia, sino de voluntad y fe. Serían capaces de enfrentarse a sus propios miedos, o se convertirían en parte de la oscuridad para siempre. La tormenta había empezado y Mazamitla no permitiría que escaparan tan fácilmente. La negrura que los rodeaba era plena de vida, un chasquido aquí, un susurro allá. El aire, denso y hostil, parecía vibrar con una energía gélida que les erizaba la piel. Julián, aún sacudido por el grito de Valeria, miró a su alrededor. El espacio no era más que un pasillo angosto, cuyas paredes parecían moverse como si estuvieran respirando. «¿Dónde estamos?», preguntó Santiago, su voz un hilo de temor. «No tengo idea, pero esta cosa no se siente bien», murmuró Valeria, su mirada recorriendo cada sombra que la acercaba. De pronto, la luz que les había guiado apagó su resplandor, y las murallas comenzaron a oscurecerse ante sus ojos. El susurro helado resonó nuevamente: «Bienvenidos a su verdad». Nadie dijo que esto sería fácil, se rió una voz sarcástica desde la oscuridad. Era un tono suave, pero cargado de malevolencia. «Aquí es donde todo lo que temen se hace realidad». «Cállate», gritó Julián, su enojo luchando contra el miedo. Empezó a avanzar, llevando a sus amigos tras de él. La voz burlona parecía seguirlos, elevándose en ecos que se desvanecían apenas los alcanzaba. Las paredes comenzaron a vibrar, y con cada paso se sentía un pulsar, como un corazón que latía en la penumbra. «¿Por qué estamos aquí? ¿Qué quieren de nosotros?», Valeria preguntó, apretando la mano de Julián con fuerza. La risa resonó de nuevo, más baja, más cerca. «Esta es su prueba. Cada uno de ustedes tiene una sombra que lo acosa. La verdad no es una luz, es precisamente esto, el reconocimiento de su oscuridad». Santiago temblaba. «No puedo, no puedo. Esto no es real». «Concéntrate», insistió Julián, su voz temblando. «No podemos dejarlos ganar». Entonces, una imagen surgió ante ellos, una representación de sus peores temores, flotando como figuras grotescas en la bruma. El rostro de Julián se tornó pálido al reconocer su propia culpabilidad, la promesa de cuidar de su hermana, incumplida.
Valeria vio su inseguridad como traición, y Santiago enfrentó una sombra que susurraba fracasos al oído. No, no es verdad, protestaron al unísono, pero sus palabras se desvanecieron. La presión aumentaba, como si el mismo aire se llenara de su desesperación. Julián se atrevió a mirar hacia adentro, en lugar de oscuridad, quería encontrar conexión. Miren, gritó, si estamos juntos, quizás podamos enfrentar esto. Las sombras se arremolinaban, buscaban separarlos, pero él y Valeria se aferraron con más fuerza, mientras que Santiago, con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante. No estoy solo, somos tres, repitió, tratando de aferrarse a la esperanza. En ese instante, las imágenes comenzaron a desvanecerse, derrotadas por la fuerza de su unión, pero el paisaje distorsionado empezó a cerrarse sobre ellos. No tienen tiempo, resonó la voz burlona, los demonios siempre encuentran la manera de recuperar su presa. Corre, gritó Julián, arrastrando a sus amigos hacia adelante, el pasillo se comprimía, y el frío los abrazaba más íntimamente, mientras corrían hacia el incierto final. Sin embargo, cuando creían estar escapando, una nueva puerta apareció frente a ellos, esta vez sin luz ni promesas, un abismo negro que se abrió como la mandíbula de una bestia. Valeria dudó, su corazón martillando en su pecho. ¿Es esto un nuevo comienzo o nuestro final? No hay tiempo. Santiago gritó, empujando a Valeria hacia adelante. Vamos, tenemos que saltar. El eco de su decisión se perdió en la oscuridad, justo cuando la puerta se cerraba detrás de ellos. ¿Qué les esperaba en aquel abismo? El silencio solo podía ser un presagio de lo que vendría. Al caer, una sombra acechante se deslizó tras ellos. Ustedes no pueden escapar de su verdad, resonó la voz, y el desconocido futuro les aguardaba con los brazos abiertos, dispuesto a desvelar secretos que jamás imaginaron. La oscuridad siempre se tragará su luz, o habrá un camino hacia la redención. El salto fue instantáneo, un momento de vacío, se sintieron como mariposas atrapadas en el aire, sin rumbo, y luego, el impacto. Cayendo en un espacio más amplio, el silencio fue súbito, y un frío penetrante abrazó sus cuerpos. A medida que Julián, Valeria y Santiago se levantaban, la negrura parecía ampliar su dominio, tragándose el último vestigio de luz que habían traído con ellos. ¿Dónde estamos?, preguntó Valeria, la voz temblando después de la caída. Miró a su alrededor, intentando discernir figuras en la penumbra. Un lugar entre sueños y sustos, dijo Julián, envuelto en dudas. Las paredes que les rodeaban parecían amarillas y húmedas, cubiertas de algo que podría ser moho o sudor ancestral. Recordó aquel murmullo burlón, y su piel se erizó. No podemos separarnos. Mira. Santiago exclamó, señalando hacia el fondo de la habitación. Una tenue luz parpadeaba con desdén, como si se burlara de ellos. Al acercarse, la luz reveló objetos familiares, fotos viejas, juguetes desgastados, recuerdos. Eran fragmentos de su infancia, aunque distorsionados, como si alguien hubiera sustituido su esencia por sombras. No puede ser, murmuró Valeria, incapaz de retirar la mirada de la imagen de su niñez, un cumpleaños olvidado. He tratado de olvidar esto. Los ecos de risas infantiles reverberaban en la estancia. Pero esas risas se tornaron en llantos, y las sombras comenzaron a hacerse más gruesas, más densas. Esto no está bien, dijo Santiago, retrocediendo un poco. ¿Por qué están aquí? Es un juego cruel, pronunció Julián, apretando los dientes. Lo que más temen, lo que han dejado atrás, ahora se vuelve contra ellos. Una figura emergió de la oscuridad, lenta y meditada. Era un reflejo de su propia infancia, pero con un toque siniestro, los ojos vacíos, una sonrisa distorsionada como si burlaran de ellos. Solo están aquí para recordar lo que no quieren enfrentar, susurró la figura, con voz temblorosa y quebrada. Cállate, gritó Julián, dando un paso al frente. El aire se tornó denso, y la figura se desvaneció, dejando una sensación de vacío que les oprimía el pecho. Esto es solo una prueba, dijo Valeria, intentando mantener el control. Debemos enfrentarlo. No podemos huir de nuestros fantasmas. ¿Pero cómo? Santiago preguntó, con los ojos llenos de temor.
como enfrentamos algo que ya nos ha marcado. De pronto, la habitación empezó a retorcerse, las paredes pulsaban en una danza macabra, y la luz titilante se mantenía a rayas, desdibujando su orientación. Julián se volvió a sus amigos, la determinación en su voz. Si tenemos que revivir esto, hagámoslo juntos. No permitiré que nos separen. Valeria asintió, y aunque el miedo acechaba, algo en su interior empezaba a despertar. Las sombras que una vez las habían mantenido cautivas comenzaban a moverse, dispuestas a atacar, pero esta vez, tenían un propósito. Recuerden qué es lo peor que podría pasar. Julián preguntó, sus palabras resonando en sus mentes. Estamos aquí por algo, para afrontar esto. A medida que unieron sus manos, la luz comenzó a brillar más intensamente, y las sombras se arremolinaron, dudando. La figura reapareció, más agresiva, gritando sus miedos, sus fallas y sus fragilidades. Valeria, con voz firme, gritó, no somos lo que has tratado de hacernos creer. No más. Su grito reverberó en las paredes, retumbando como un rayo en la oscuridad. Entonces, un estallido de luz opacó todo, y con un último grito, las sombras se dispersaron, como olas en la playa. Sin embargo, solo habían logrado empujar a aquellas sombras lejos, porque en el fondo, la oscuridad todavía bailaba alrededor de ellos, salvados por ahora, pero a un alto precio. El eco de sus viejos miedos aún vibraba en el aire, como un canto distante que les recordaba la batalla que no estaba ganada. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Santiago, la ansiedad arremetiendo en su voz. La luz en sus manos brillaba, pero no podía ocultar la incertidumbre que acechaba delante. Lo descubriremos juntos, como siempre, dijo Julián, aunque su voz temblaba. El camino seguía pendiente, y lo que había detrás de la próxima esquina era una pregunta que provocaría estremecimiento en su interior. Valeria sintió que el aire se volvía pesado de nuevo, como un manto oscuro que caía sobre ellos, llevándolos a un nuevo nivel de pesadilla. ¿Creen que hemos terminado? Esto es solo el comienzo, y en ese instante, otro susurro se deslizó a través del aire, una advertencia de que las verdades ocultas estaban a punto de revelarse, preparándose para cobrar un nuevo tributo. La luz titilante, ahora brillante como el sol, parecía intentar adentrarse en la negrura que los rodeaba, pero era un esfuerzo fútil. Los ecos de sus propios miedos aún resonaban en el aire, como un ritmo tenebroso que hacía que sus corazones palpitaban al compás de un antiguo dolor. Julián, Valeria y Santiago se encontraban en la encrucijada de su historia, una prueba en la que tendrían que enfrentar no solo la oscuridad externa, sino también la que llevaban dentro. Debemos seguir adelante, instó Julián, girando sobre sus talones, buscando un camino. Pero aunque el aire fresco les rozaba la piel, la intensidad del frío seguía siendo abrumadora. Valeria miraba al espacio enfrente con una mezcla de determinación y terror, sintiendo que la próxima decisión que tomaran podría ser la más crucial de todas. No sé si estoy lista para esto, dijo Santiago, retrocediendo. Su voz quebrada era un reflejo del conflicto interno que todos llevaban. Una sombra se alzó entre ellos, un recuerdo flotante, como un susurro perdido en el aire. La figura cobraba forma entre las brumas, sus ojos vacíos como la noche. Recuerden, murmuró la figura familiar, aquí no hay escapatoria. Solo hay confrontación. Vete, gritó Julián, su voz surgiendo como un rayo en la tormenta. Pero la figura no se desvanecía. En cambio, su rostro retorcido sonreía, burlándose de su desesperación. La valentía no es ausencia de miedo. Es enfrentar lo que no quieren ver. Respirando con dificultad, Valeria sintió que una mezcla de rencor y dolor estallaba dentro de ella. No voy a dejar que me asustes más, exclamó, sacando fuerzas de un lugar que ni ella sabía que existía. Las sombras comenzaron a reír, ecos de miedos y recuerdos enterrados, y la risa resonaba en cada rincón de su mente. Entonces, la realidad se fragmentó. Las paredes comenzaron a caerse, revelando un vasto abismo que parecía querer tragarlos. ¿Qué está pasando?, preguntó Santiago, su rostro pálido como un lienzo en blanco. ¿Qué nos quieren hacer? La figura, ahora más definida, se acercó. Todo lo que han vivido, cada elección, cada error, ha llevado a este momento. El abismo es su propio reflejo, dijo en un susurro que vibraba.
No somos lo que crees, replicó Julián, con una resolución renovada. La luz en sus manos se ampliaba, desafiando a la oscuridad. No somos nuestros fallos. Somos lo que elegimos ser. La figura hizo una pausa, y por un momento, los tres sintieron que el tiempo se detenía. Sin embargo, el aire se tornó pesado, y de repente, nuevas sombras emergieron del abismo, sus rostros presa de la desesperación. ¿Creen que pueden escapar de aquí?, se burlaron, sus voces entrelazadas en un coro de desesperanza. Cada paso que dan solo los lleva más hondo. Esta es su prisión. Y aquí, se enfrentarán a lo que son realmente. Valeria, sintiendo el sudor en su frente, cerró los ojos, recordando sus miedos más profundos. No podemos volver a ser las mismas personas. Nos han perseguido demasiado tiempo. Julián le tomó la mano. Juntos siempre juntos, pronunció con fuerza, mientras las sombras danzaban alrededor de ellos, listas para atacarlos. La luz comenzó a expandirse como un remolino a su alrededor, empujando a las sombras hacia atrás. Tú eres más fuerte que ellos, recuerda. Las sombras atacaron, guerreando en un frenesí de oscuridad, pero la luz crecía, empujando, llevando a los tres amigos a luchar en un frente unido, unidificando sus fuerzas en un solo grito. No más, gritaron al unísono, y en ese grito, una ola de energía los envolvió, empujando a las sombras lejos de ellos. Pero en ese instante, todo se transformó de nuevo, un gran estruendo reverberó, y las paredes, en un último intento, se agrietaron, revelando un pasaje oscuro, un camino que se alejaba hacia un lugar que ninguno podía prever. ¿Qué hay más allá?, preguntó Santiago, con la voz temblorosa, mientras la tierra continuaba temblando bajo sus pies. Lo que no hemos enfrentado aún, respondió Valeria, una mezcla de terror y esperanza llenando su pecho. El suelo se abrió y, en su interior, un eco resonaba, un canto antiguo que parecía invitarlos. El abismo estaba llamando, y la elección que tenían que tomar era clara, avanzar o permanecer prisioneros de sus miedos. Pero antes de que pudieran decidir, otro susurro alcanzó sus oídos. Nadie ha salido de aquí sin dejar algo atrás. ¿Podrían continuar sin perderse en el proceso? La pregunta se cernía en el aire, como la promesa de que el verdadero terror apenas comenzaba. La oscuridad parecía latir a su alrededor. Julián, Valeria y Santiago se encontraron frente al abismo abierto, la amenaza pulsando bajo sus pies. El eco del canto antiguo reverberó en sus mentes, cargado de promesas y advertencias. Valeria hizo un esfuerzo por mirar hacia el fondo. ¿Y si nos perdemos? ¿Y si no hay vuelta atrás? El corazón de Julián se aceleró. No podemos dejar que el miedo nos frene. Este es el momento. Ya hemos enfrentado cosas peores. Con un paso firme, dio un paso hacia adelante, y el eco del abismo pareció vibrar en respuesta, como si aprobara su valentía. Santiago se mantuvo atrás, luchando con las dudas. ¿Pero qué es lo que realmente vamos a perder?, cuestionó, con la voz quebrada, sintiendo un nudo en su estómago. Las sombras a su alrededor se retorcieron, animadas por su inseguridad. Cada sombra era un recuerdo, cada recuerdo, un golpe directo al corazón. Valeria, sintiendo su angustia, respiró hondo y tocó su brazo. Estamos juntos en esto, susurró, transmitiendo la fuerza de su conexión. Los recuerdos no podrían devorarlos a todos, no mientras permanecieran unidos. Entonces, el canto del abismo dejó de ser un susurro y se tornó en un grito. Atrévete a mirar dentro de ti mismo, clamó la voz, resonando como un trueno. Las sombras comenzaron a retorcerse, acercándose más. Julián, sintiendo la presión, apretó la mano de Valeria y, juntos, avanzaron por el borde del abismo. La luz que llevaban se encendió como un fuego, iluminando el camino. A cada paso, la energía crecía, pero las sombras también. Eran como serpientes, deslizadas por las hendiduras del suelo, amenazantes. No se detengan, gritó Santiago, mientras uno de ellos se lanzaba hacia él, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad. Atrápalo, exclamó Julián, y con un gesto decidido, la luz se lanzó hacia la sombra, atravesándola como un rayo. Los ecos de gritos agonizantes llenaron el aire mientras la sombra se desvanecía. Pero la victoria fue breve, porque más sombras emergieron, empujando y apretando a los tres amigos.
Necesitamos concentrarnos, gritó Valeria, luchando por mantener su postura. Las sombras solo tienen poder si nos dejamos llevar por el miedo. Sentía el sudor resbalando por su frente, la presión creciente de sus propios fantasmas aturdía su mente. ¿Y si no podemos seguir juntos? ¿Y si alguno de nosotros se queda atrapado aquí? Santiago murmuró, la angustia en su voz provocando un eco. Las sombras se reían de sus miedos, y esa risa se convirtió en una cacofonía estruendosa, la determinación surgiendo del fondo de su ser cobró vida en Valeria. La única forma es enfrentar nuestras verdades. Cada sombra es solo un fragmento de nosotros mismos, dijo. Julián y Santiago asintieron, el entendimiento canjeando el miedo por una chispa de esperanza, el aire alrededor se tornó pesado, y un silencio sepulcral los envolvió solo por un instante antes de que una violenta ráfaga de viento soplara, haciendo que las sombras retrocedieran. Ese viento traía consigo un susurro, uno que decía, el tiempo se acaba de pronto, las sombras comenzaron a fragmentarse en formas más amenazantes, mostrando imágenes del pasado que ninguno quería revivir. Julián vio un eco de sus fracasos, Valeria recordó traiciones pasadas, y Santiago, un ciclo de dolor que parecía no tener fin. El abismo ahora se intensificaba, dispuesto a devorar cualquier destello de luz. Debemos unir nuestras sombras, dijo Julián de repente, y aunque era un concepto aterrador, también era liberador. Lo que dejamos atrás no define lo que somos. Al unirnos, aceptamos lo que somos. Hagámoslo, exclamó Valeria, su voz resonando con fuerza. Mientras las sombras surgían, los tres amigos se agarraron de las manos y dieron el paso final hacia el abismo, dejando atrás todo lo que los había atormentado. Pero justo cuando creyeron que sus fantasmas fluirían hacia la luz, un grito desgarrador les congeló la sangre. Nadie se va sin un precio, resonó la voz, y la oscuridad parecía girar, dispuesta a reclamar lo que fuera suyo. La pregunta ahora era clara, ¿qué estarían dispuestos a sacrificar para alcanzar la luz y el futuro que tanto deseaban? La elección se presentaba como un puñal afilado, y la respuesta, tejida en un sutil juego entre miedo y esperanza, debía ser abordada o perderían todo incluso antes de comenzar. El silencio era ensordecedor, y el frío los envolvía como un abrazo mortal. Julián, Valeria y Santiago, de pie al borde del abismo, se miraron con una mezcla de terror y determinación. La voz resonante del lugar prometía oscuridad, pero detrás de ellas aún se vislumbraba un hilo de luz, tenue pero poderoso. No podemos quedarnos aquí, dijo Julián, rompiendo el hechizo del miedo. Debemos avanzar. Sin más tiempo que perder, se tomaron de las manos y dieron el paso al frente, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La luz parecía querer consumirlos, pero a cada paso que daban, un susurro amenazante les recordaba lo que podrían perder. Las sombras se retorcían, como buscando atraparlos en sus garras heladas. Recuerden lo que somos, insistió Valeria, sintiendo el sudor recorriendo su frente. No podemos dejar que esto nos detenga. Las imágenes del pasado comenzaron a aparecer en las paredes del abismo, risas distorsionadas y ecos de lo que habían intentado olvidar. Julián sintió que el peso de sus decisiones lo abrumaba, pero en el fondo sabía que el miedo solo tendría poder si ellos se lo permitían. «Unámonos», gritó. Con un coro de voces entrelazadas, se lanzaron hacia la claridad, donde la luz brillaba con fuerza. «No más sombras», gritaron al unísono. Al acercarse a la fuente de luz, las sombras comenzaron a retroceder, desvaneciéndose al contacto con su determinación. Pero la voz oscura del abismo resonó una vez más fuerte, más cerca. Nadie se va sin un precio, las figuras de sus miedos comenzaron a materializarse ante ellos. Julián vio el rostro angustiado de su hermana, un reflejo de su promesa olvidada. Valeria se encontró cara a cara con la traición de quienes amaba. Santiago observó las decepciones de su pasado que lo habían llevado a este punto. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar?, preguntó la voz burlona, como un eco de sus propios temores. No tengo miedo de enfrentar mi verdad. Gritó Valeria al borde de la locura, y en ese grito, la luz se intensificó. Vieron cómo sus recuerdos se entrelazaban, formando un puente hacia la sanación, pero también un camino hacia el sacrificio. Juntos podemos liberarnos, murmuró Julián, su voz un faro de esperanza.
Las sombras se agolpaban a su alrededor, perdiendo su forma. La luz se convirtió en un torrente, fluyendo desde el fondo del abismo y rodeándolos. En el instante en que comenzaron a acercarse más a la luz, la oscuridad se arremolinó con furia, intentando atraparlos una última vez. No más. Gritaron, uniendo sus fuerzas. Cada uno renunciando a parte de su dolor. Con un último empujón, se lanzaron hacia la luz, sintiendo que algo dentro de ellos se desgarraba. Un estallido de energía y los tres amigos se encontraron en un lugar diferente. El bosque estaba allí, pero con un cálido resplandor de amanecer, los árboles susurraban suavemente, como si fueran conscientes de su valentía. El laguito de las ánimas los miraba desde la distancia, tranquilo, como si hubiera visto su lucha y decidido dejarles escapar. Patricia apareció, su figura iluminada por el sol, sonriendo. Lo han logrado, dijo, su voz llena de alegría. Han aprendido a enfrentar sus miedos. Julián sintió un nudo en la garganta. Pero, ¿y si caemos de nuevo? No están solos. Ustedes son más fuertes de lo que creen. Siempre tendrán que lidiar con su sombra, pero ahora tienen el poder de decidir. Valeria, sintiendo una paz inusitada, abrazó a Patricia con fuerza. Lo haremos, lo prometo. Santiago sonrió mientras miraba el lago. La oscuridad siempre estará, así que será nuestra lucha. Con un sentimiento renovado, dejaron atrás el miedo que los había mantenido cautivos. Caminando juntos hacia el horizonte, el lugar donde los fantasmas habitaban se volvió solo un recuerdo de su fortaleza. Mazamitla había mostrado su verdad, pero ellos habían elegido su destino. La luz brillaba en sus corazones, y mientras desaparecían en la bruma del amanecer, supieron que los verdaderos fantasmas eran solo aquellos que no se atreven a enfrentar sus miedos. Ahora es el momento de que tú participes. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias exclusivas como esta. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutar de este contenido. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final que acabas de leer. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión. Es hora de mostrar tu apoyo a la comunidad.